Hola amigos, bienvenidos a su Facebook Chat Live en vivo de Univisión Noticias. Les saluda Jessica Domínguez y en esta ocasión voy a empezar pidiéndoles un gran favor. Voy a compartir con ustedes información que tenemos en el día de hoy acerca de un memorándum que tiene que ver con las prioridades de aquellos casos que están pendientes en los tribunales de inmigración y es de suma importancia que podamos compartir esa información con muchísimas personas. Así que aquí estoy yo para conversar con ustedes, para contestar sus preguntas de inmigración. Muchísimas gracias. Pero también necesito que me hagan el favor de share. Empecemos a contestar mientras más preguntas podamos, pero share, click, compartan para que más personas en nuestra comunidad estén informadas. Por favor, tenemos un memorándum por parte del juez principal de inmigración, en este caso la jueza, Mary Beth Keller, con la fecha de enero 31, en la cual ella menciona las prioridades de todo tribunal de inmigración en este momento. A los casos que los administradores o administradoras de los diferentes tribunales de inmigración en todas las diferentes locaciones tienen que darle prioridad. Muchísimo cuidado con el rumor o con el miedo que ahora todas estas personas van a ser deportadas. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos un anuncio de esta índole, desafortunadamente se puede malinterpretar y el miedo puede crecer. Aquí las nuevas prioridades de acuerdo a este memorándum. Las personas que los jueces tienen que tratar de atender sus casos lo más pronto posible son, primer grupo, todas las personas que estén detenidas. El segundo grupo, los niños no acompañados, o sea, los niños que tratan de ingresar a los Estados Unidos sin importar de qué país de origen vengan, que en este momento están en el proceso de, ya sea la oficina de reasentamiento de refugiados, ellos le ofrecen a estos niños albergue. Si ellos no tienen un patrocinador que los va a buscar o un patrocinador que les va a ayudar a quedarse aquí en los Estados Unidos, entonces estos niños, estos jovencitos van a ser considerados también una prioridad para los jueces de inmigración. ¿Va a cambiar la ley contra ellos? ¿Quiere decir que no va a haber manera de defender su caso? No, eso no es lo que significa, pero estos casos ahora llegan a tomar prioridad para que no tengan que esperar muchísimos meses antes de que un juez pueda tomar una determinación en su caso. El otro grupo de prioridad, de acuerdo a este memorándum, son toda aquella persona que solamente se le dio libertad por el hecho de que calificó para lo que se llama un Rodriguez Bond o una audiencia basada en el caso de Rodríguez, que fue un caso en que esta persona estuvo detenida por muchísimos meses. Ahora, si una persona está detenida, no puede pasar más de 6 meses antes de que un juez le escuche su caso para una posible fianza. ¿Qué son los resultados de esto? Esto, como ustedes saben, por más de ya meses venimos escuchando que en los tribunales de inmigración en todos los Estados Unidos tienen más de 500,000 casos pendientes, más de 500,000 personas están esperando que sus casos sean decididos. La manera que yo analizo este memorándum es que están tratando de una manera u otra de desocupar mucho espacio, porque ahorita estas personas que están en detención, ¿no? Como los niños o las personas que están detenidas, si hay una manera que se puedan quedar, si hay una manera que un juez puede escuchar su caso, entonces estas personas van a llegar a ser prioridad. Y aquellos que ya están en libertad, entonces los jueces pueden decirle, los administradores de los tribunales pueden decir, si te tocaba tu fecha para que escuchemos tu caso, por ejemplo, en junio del 2017, como ahora tengo que considerar que estos casos son prioridad en lugar que el tuyo, que ya ha sido puesto en libertad, entonces te vamos a cambiar tu fecha, por ejemplo, para unos meses después o hasta para un año después. Ahora, muchísimo ojo, porque muchas personas pueden decir, ay, qué bueno que no voy a ver un juez hasta después de un año porque no hay cupo, ahora hay diferentes prioridades. Pero, por ejemplo, eso me preocupa para aquella persona que tenga un caso que quiera defender su caso de asilo, por ejemplo, porque bajo la ley de asilo, una persona que está defendiendo su caso de deportación es requerido bajo la ley que se tiene que registrar la solicitud y toda la evidencia necesaria para que puedan registrar su solicitud antes de que pase un año de haber llegado a los Estados Unidos. Así que muchísimo cuidado de perder fechas límites. Conversen con sus abogados para que los abogados le expliquen los pasos que se tienen que tomar. Más información de esto, por supuesto, en todos nuestros Facebook Live chats, también en las noticias de Univisión.
Y quiero recomendar a todos ustedes que visiten Uninoticias en Facebook, en la página de internet de ellos, porque se han preparado muy bien en los artículos que están compartiendo con nosotros acerca de cuáles son los derechos que tenemos, qué puede suceder si no tienen una carta lista para sus niños, por ejemplo, en caso de que llegaran a ser ustedes detenidos. Así que a mantenerse informados, porque este es el momento que mientras más informados estemos, mejor para nosotros. Empezamos entonces con sus preguntas y quiero preguntar si están compartiendo, por favor, si están sharing con toda la comunidad, porque mientras más personas mantengamos informadas, mejor. A ver, Claudia, Jean-Pierre, can you set this up for me también? Thank you. Muchísimas gracias. A ver, las primeras preguntas. Tengo una orden de arresto hace 20 años por haber manejado bajo la influencia. ¿Todavía podría hacer algo para arreglar mi estatus? Señora, definitivamente toda persona que tiene una infracción o una falta bajo las leyes penales y no la ha resuelto, nadie puede adivinar si eso todavía está en sus huellas, si está en su historial penal. Lo que yo recomendaría es que busque un abogado penalista que tenga experiencia en las leyes de migración para que le ayuden a conseguir todos sus documentos certificados del Tribunal Penal, y si hay una orden de arresto, que esto se resuelva antes de que vaya a ser arrestada, y por tener esa orden de arresto puede hasta terminar siendo referida con las autoridades de ICE para una deportación. Pero me encanta leer estas preguntas que ustedes hacen, porque algo que estaba conversando con un oficial de ICE esta mañana es de que cómo podemos hacerles a ustedes entender como comunidad que no deben estar poniendo información en Facebook, como por ejemplo su número telefónico. Una de las cosas que leímos es que una persona casi confesaba en su página de Facebook un delito que había cometido, y no está bien. Eso, aunque no estuviéramos viviendo los momentos que estamos viviendo. Muchas gracias. El señor Lozada dice que tiene un permiso de salida, un parole, quiere saber si puede viajar y si lo van a dejar otra vez. Bueno, señora Lozada, depende. O el señor Lozada, depende. El permiso, ¿bajo qué programa lo consiguió? Las personas que tienen TPS, por ejemplo, que es el Temporary Protective Status o el estatus de protección temporal, ellos, si pueden demostrar que tienen una razón por la que tienen que visitar su país y le dan permiso para reingresar a los Estados Unidos, al reingresar, sin importar por qué motivo le dieron el advance parole, el permiso de reingresar legalmente, o bajo qué programa consiguió este advance parole o este permiso especial por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, la pregunta siempre va a ser, siempre se los explico, cuando salimos del país y regresamos hay una puerta, esa puerta está cerrada, no está abierta, y el oficial que nos pregunta, que nos hace la inspección aquí, va a buscar nuestras huellas, va a inspeccionar todo nuestro expediente, nuestro historial, y nos va a preguntar: señor, cuando pediste ese permiso, no sabíamos que habías cometido ciertos delitos. Por ejemplo, estoy dando ejemplos de casos reales. Y al tratar de reingresar, esas son las preguntas que nos pueden hacer. Pero el que no la debe, no le teme. Si usted no ha cometido ningún delito, usted no tiene ninguna falta, todo lo que ha dicho la inmigración es verdad, entonces le deben dejar reingresar a los Estados Unidos. Pero quiero conversar con ustedes porque también estaba leyendo preguntas acerca de ustedes, de personas de este pasado fin de semana que fueron detenidas en los aeropuertos. Como ustedes saben, la última acción ejecutiva que tiene que ver con migración por parte del presidente, habla de 7 diferentes países a los cuales no se le va a permitir la entrada a aquellas personas que tengan visas, ni tampoco a sus refugiados por algunos meses. Estas personas, al tratar de ingresar, algunas personas de estos 7 países tuvieron problemas con los oficiales que estaban conduciendo la inspección del reingreso de estas personas. Y uno de los eventos que compartieron con nosotros es que el oficial les estaba convenciendo de que firmen un documento. Escuché 2 diferentes historias. Un documento de que aceptaban que habían abandonado su residencia, y otra historia que me contaron mis colegas, es que estaban convenciendo a las personas para que no tengan que pasar un proceso de deportación ni nada, de que firmen un documento que se llama Withdrawal of Admission, o que retiren su intención de tratar de ingresar a los Estados Unidos, y les decían que al firmarlo no tendrían ninguna consecuencia bajo las leyes de migración. ¿Cuál es el significado de aceptar estas 2 solicitudes?
Primero que nada, esto es algo que ha existido en los libros de migración por muchísimos años y tiene que ver, y ustedes pueden preguntarle a personas que, por ejemplo, son residentes permanentes legales, pero viven en sus países de origen más tiempo del que viven aquí. Si la autoridad se da cuenta que esta persona nomás regresa a Estados Unidos una vez al año, que vive más tiempo fuera del país, entonces la autoridad considera que tal vez usted está abandonando su residencia y por eso los manda a segunda inspección o a diffraction, acción diferida, para que un oficial les haga más preguntas y si el oficial determina que ustedes no tienen prueba que en realidad estaban viviendo aquí en los Estados Unidos o que los Estados Unidos es su residencia, lo que hacen los oficiales es los ponen en un proceso de deportación para que el gobierno y el juez sean convencidos de que usted abandonó su residencia porque no tiene evidencia para comprobar que vivía aquí. La otra instancia, que es withdrawal of admission o retirar mi solicitud de tratar de ingresar, tiene que ver con el hecho que esta puerta no se abre por algún motivo u otro. El oficial determina, por ejemplo, señora, tú has venido con visa muchas veces con tu visa de turismo y vemos de que no, en realidad no estás visitando, tú parece que estás viviendo acá. En lugar de que te demos un caso de fraude, vamos a darte la oportunidad que retires tu solicitud de ingreso. ¿Quieres hacer eso? Y si la persona dice, bueno, sí, yo estoy lista a abandonar mi pedido de poder ingresar, entonces lo que sucede es que el oficial le cancela el requisito o la solicitud que usted tenía para ingresar a los Estados Unidos. Entonces, hay otras historias, hay otros eventos, esto pasa muy a menudo bajo las leyes de migración. Mi recomendación para ustedes es que si es que tuvieron que quedarse o personas que nos están viendo están fuera de los Estados Unidos y sucede una emergencia, no abandonen su residencia, vayan a la embajada americana o al consulado americano para pedir un permiso especial para que les den tiempo de quedarse fuera del país, pero luego van a tener que venir a comprobar que viven aquí en los Estados Unidos. ¿Y JP, sí están compartiendo? Ok. Cuéntame, ¿tú vas a hacer pregunta? JP pensaba que me ibas a dar una pregunta. Ok. La señora Martínez dice, ¿qué va a pasar con el Advance Parole bajo DACA? El Advance Parole o el permiso especial otorgado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía a toda aquella persona que tiene DACA, los beneficiarios de la acción ejecutiva para aquellos llegados en la infancia, aunque hayan recibido ese permiso, el riesgo que existe es que si ellos salen y no sabemos qué es lo que va a pasar con DACA bajo esta administración y se da la medida o el decreto de que estas personas ya no tienen protección de DACA, entonces nadie puede garantizar que van a reingresar a los Estados Unidos. Así que si ustedes deciden salir, es una decisión definitivamente muy personal. La señora Martínez dice, mi hijo no renovó DACA, aún tiene tiempo. Toda persona que no haya renovado DACA lo puede seguir haciendo. Lo que no podemos garantizar es que DACA se vaya a aprobar como renovación si es que existe un cambio bajo esta nueva administración. ¿Claria? Thank you. Muchísimas gracias. ¿Y JP están compartiendo? Sí. Ok. Gracias por compartir a todos ustedes. Nos dan mucha más energía. Ay, señora Andino, usted tiene una gran pregunta. Antes de hacer este Facebook Live, inclusive estábamos hablando de este tema en una conversación muy importante y la pregunta es, ¿cuándo empiezan las redadas? Ahora, yo no sé si usted es una persona amable o si es una persona que de verdad está preocupada por nuestra comunidad o si lo está haciendo por sarcástico porque quiere que ya empiecen las redadas. Pero de todas maneras, es una buena pregunta y por eso quiero compartirla con nuestra comunidad. Les explico. Operativos de ICE suceden muy a menudo. Claro que cuando suceden en cantidad o cuando suceden en trabajos, cuando suceden en un bus stop donde uno está esperando que llegue el microbús, por supuesto que llegan a causar muchísimo miedo, llegan a causar noticia porque definitivamente es algo que bajo las leyes de migración es permitido. Entonces, ¿cuándo vamos a escuchar operativos? Desafortunadamente, creo que sí, vamos a escuchar de diferentes operativos. A mí no me gusta llamar a estos operativos redadas porque me enseñó hace mucho tiempo un abogado de migración de que no es una buena palabra para describir a personas, entonces les llamo operativos bajo las leyes de migración. Y estos operativos tienen que ver con oficiales que pueden llegar a buscarlos en su trabajo si se determina que la persona está trabajando sin documentos. Usualmente no llegan por uno, sino llegan por varias personas a la misma vez. También existen operativos que ya se llevan a cabo en los puertos. También operativos que se pueden llevar a cabo en buscar a las personas. Por ejemplo, existe una lista de personas que ya fueron deportadas en el pasado y que ICE tiene prueba de que han reingresado. Esos operativos también se pueden llevar a cabo. Ahora,
Es verdad que en medio de estos operativos hay personas que también pueden ser detenidas aunque nunca hayan sido deportadas, aunque no hayan cometido un delito, aunque no estén trabajando sin documentos. Pero si nos encontramos en esa situación, ¿qué es lo más importante que debemos hacer? Recordar nuestros derechos. Recuerden, el que más miedo tiene es que el más tiene que perder. No decirle una palabra que puede ser usada contra nosotros, guardar silencio, pedir ver a nuestro abogado y a la misma vez no firmar ningún documento que no entendamos. Porque cuando contactamos a nuestro abogado, contactamos a nuestro oficial consular o alguna persona en nuestra iglesia que esté encargada de ayudarnos a proteger nuestros derechos, vamos a tener más claridad cuando lleguen a vernos y nos puedan explicar exactamente de qué se tratan los cargos que nos están dando. Y recuerden la importancia de tener sus ahorritos para su fianza, porque si les dan una fianza y ustedes la pueden pagar, van a salir y podrán entonces defender sus casos de deportación. La ley de inmigración no cambia, los derechos constitucionales no cambian. Lo que sí cambia es el nivel de miedo que existe, porque tal vez estos operativos se lleven a cabo más a menudo, pero para eso, créanme que no están solos. Miren lo que pasó en los aeropuertos este fin de semana. La ACLU está defendiendo ya a estas personas y hay mucha gente que no está contenta con la situación de que se lleguen a violar los derechos de toda persona que vive aquí en los Estados Unidos. Muy buena pregunta. El señor Tecuri dice que tiene una petición I-130 que está pendiente. ¿Qué es lo que pasa? La petición I-130 es una petición familiar. La petición familiar continúa su proceso. ¿Cuál es la diferencia entre asilo político y una prueba creíble? Cuando la persona ingresa a los Estados Unidos buscando asilo en los Estados Unidos, antes que lo dejen salir, lo primero que tiene que hacer es pasar lo que se llama un Credible Fear Interview, una entrevista de miedo creíble. Ahí es que empieza el caso. Si el oficial no cree la historia que usted está contando, entonces no les ponen en fianza y esa es la diferencia. Lo que yo diría es que la prueba creíble continúa todo un caso. Cuando le dejan salir con fianza o bajo su propia palabra, cuando llegue donde un juez, cuando tenga que convencer al abogado de gobierno, vale mucho la pena preparar la evidencia necesaria porque esa persona merece quedarse aquí en los Estados Unidos bajo un asilo. Señora García, ¿se va a acabar, va a cambiar algo de la visa U? En este momento nadie ha dicho nada que cambie. Lo único que sabemos es que las visas U se están acabando anualmente y por eso es que hay personas esperando hasta más de 3 años y la espera va a continuar alargándose porque no existen más de 10,000 visas al año. ¿En Claudia? Thank you. ¿Sí están compartiendo, JP? Necesitamos más. Ok, amigos, si nos ayudan a compartir, por favor. Necesitamos que más personas nos ayuden a compartir. ¿Qué podemos hacer los padres de niños ciudadanos en caso de deportación? Les cuento que ayer me mencionaba alguien y en realidad esto me molesta tanto, de que todavía existen anuncios en las radios de abogados que están vendiendo el sueño de la ley de los 10 años. Ya les he dicho muchísimas veces, no se metan a la boca del lobo con la ley de los 10 años. ¿Por qué? Porque ahora toda esa gente que se entregó a las autoridades, que ya está un caso de deportación, ya está su información con las autoridades de ICE. ¿Por qué cometer ese gran error si la respuesta es, bueno, al menos me dieron un permiso de trabajo? Pero ¿vale la pena un permiso de trabajo que al final puede terminar en una deportación? Yo no lo creo. Nunca creo que es una buena idea entregarnos a las autoridades. Entonces, ¿qué puede pasar a los niños de los ciudadanos en un caso de deportación? Toda persona que tiene su caso pendiente con un juez de inmigración, el juez les va a dar tiempo para que puedan abandonar el país y ustedes pueden preparar sus cositas, inclusive después si el juez toma una decisión negativa en su caso, les va a dar tiempo para apelar y ustedes como familia tienen que tomar una decisión sin abandonar sus derechos hasta lo último. Como les dije, la mayoría de los casos de defensa de deportación por cancelación de expulsión, que tiene que ver con la ley de 10 años, son negados diariamente. Entonces como familia van a tener que tomar ciertas decisiones. Ahora, si la pregunta es ¿qué pasa con mi niño o con mi niña si me llegan a detener y yo estoy en el trabajo, soy papá o mamá soltera, que hemos visto muchas de esas personas últimamente en las últimas semanas? La respuesta es definitivamente un buen consejo tener una carta lista donde este papá o esta mamá designe con quién se deben quedar estos niños, a quién le da la custodia, para que así no vayan a terminar en las manos de las autoridades estatales y puestos en diferentes albergues. Entré en diciembre y me pusieron grillete. ¿Qué riesgo corro? El mismo riesgo que corre toda aquella persona que no tiene un estatus legal migratorio y que acaba de llegar a los Estados Unidos, o bueno, en este caso en diciembre. No importa si llegó en diciembre, ayer, hace 3 años, le van a dar una oportunidad de que defienda su caso con un juez.
Al defender su caso con ese juez, usted va a tener la oportunidad de convencer al gobierno, al abogado de gobierno y al juez por qué su caso debe ser aprobado. Así que hable con su abogado y determinen cuál va a ser la defensa de deportación. No esperen hasta el último minuto para que usted pueda recaudar toda la evidencia que necesita de su país de origen. A ver, señora Marisol, me hace una excelente pregunta y fíjese que hemos recibido muchísimas personas con esta misma pregunta y no los culpo, se los he dicho en el pasado. La mejor garantía contra una deportación o para poder dormir tranquilos permanentemente en este país es llegarnos a ser ciudadanos. La residencia permanente legal de permanente no tiene nada, porque aunque dice permanente en la tarjetita, todavía hay leyes que nos pueden hacer deportables. Para que usted se convierta en ciudadana, yo recomiendo primero en univision.com, ya tenemos muchas herramientas de que le pueden ayudar a practicar las preguntas, le pueden ayudar a prepararse para el examen de ciudadanía e inclusive cómo ir al link del Servicio de Migración y Ciudadanía, que es uscis.gov. Imprima la solicitud N400 y puede llenar la información. Inclusive están las preguntas y respuestas en inglés y en español. Si no, también le recomiendo que vaya a la página de naleo.org, que es una organización comunitaria que ayuda a llenar todos estos formularios. Quiero hablar con toda aquella persona que es residente permanente legal y me dice, quiero tomar el examen en español. ¿Cómo lo puedo hacer? Para tomar un examen en el idioma de origen de la persona, lo que tiene que hacer es tener más de 50 años y más de 20 años como residente permanente legal, o si tiene más de 55 años, solamente necesita 15 años como residente permanente legal. Excelente pregunta. Yes. ¿Qué es la forma I-407? Gracias. Es el formulario de que les hablaba antes, donde específicamente escuchamos a algunas personas que hablaban que cuando llegaron este fin de semana al aeropuerto se les pedía que firmaran este documento como evidencia de que ellos admitían de que habían abandonado su residencia. ¿Cuántas veces le he dicho de que ustedes no deben firmar ningún documento que no entienden y mucho menos abandonar sus derechos? Si ustedes son residentes permanentes legales, pidan ver un juez y digan que ustedes no van a abandonar sus derechos en este país. Y él no tiene mi nombre, es Tony. No tiene un permiso, ese que lo dan a los estudiantes, pero se casó con mi hija y americana. Lo pueden deportar, aunque él tenga un estatus de legalidad como la acción deferida. Lo que yo recomiendo en este caso, Claudia, lo que yo recomiendo en este caso, y si me das esas preguntas también, muchas gracias, es que si él ya está casado con una ciudadana, ¿por qué no hacer el perdón? Si él no ingresó con una visa y no tiene protección de la 245I y está casado con una ciudadana, ¿por qué no siguen el camino que ya está abierto para él? Que es registrar un perdón I-601A, demostrar por qué se merece que el castigo de los 10 años sea perdonado, porque está casado con una ciudadana que sufriría extremadamente si no aprueban ese perdón. Toda persona que está casada con un ciudadano o con una ciudadana que el único castigo que tiene es el castigo de los 10 años, no debe abandonar el gran beneficio que tienen en ese momento de poder registrar ese perdón aquí dentro del país. Antes se tenía que registrar en su país de origen. Ahora el perdón se aprueba y luego estas personas tienen que salir. Y que quede muy claro, muchísimo ojo a toda aquella persona que tiene otros castigos. Como por ejemplo, han sido deportados antes, tienen una deportación de un juez, han cometido ciertos delitos, han cometido fraude contra las autoridades de migración. Muchísimo cuidado con solicitar el perdón, porque si lo hacen, el perdón puede ser aprobado por el castigo de los 10 años, pero al salir a su país de origen me los dejan castigados porque encuentran que ustedes tienen otros castigos. Así que a buscar un abogado que tenga experiencia y que se pueda determinar si las personas califican o no. A ver, excelente pregunta. La señora me pregunta, mi esposo me pidió, ¿eso me ayuda en caso de caer en manos de ICE? Bueno, tener un proceso pendiente no significa de que usted ya tenga un estatus legal en los Estados Unidos. Saben de que, permíteme un segundito, Claudia, what last name? I can't understand. ¿Sí? Ok, thank you. La señora Deado nos escribe y nos dice, ¿qué pasa en caso de que llegue a caer en las manos de ICE? Lo más importante es conocer sus derechos. El oficial, si determina que usted tiene un caso pendiente, puede decir, bueno, te voy a dar la discreción de que puedas continuar con este caso o te voy a mandar a ver un juez de todas maneras. El riesgo de ser detenido y referido a proceso de deportación
siempre va a existir porque así son las maneras que están, thank you, así es la manera que está escrita la ley de inmigración. Lo más importante para cada una de estas detenciones es conocer nuestros derechos. Y por eso, cuando escucho a algunos de ustedes que me dicen, bueno, a mí ICE ni me dejó decir nada porque me deportó inmediatamente. Si ustedes ya han sido deportados del país anteriormente y reingresaron, ICE no les va a dar la oportunidad de que defiendan su caso porque han reingresado sin permiso. Personas que cometieron delitos y que expulsan, los deportan y reingresan, las leyes de migración les cierran las puertas porque al cometer ese delito son inadmisibles, inelegibles bajo las leyes de migración. A ver, fui deportado en el 2011 y entré otra vez en el 2013 y fui víctima de un crimen aquí. ¿Puedo solicitar la visa U? Eso tiene que conseguir el reporte policíaco primero que nada y que un abogado analice su caso. No es cuestión de solamente porque fui víctima de un delito. Tiene que cumplir con los requisitos, así que le pido que lleve ese reporte policíaco para que sea analizado. Y me recuerda a mi hijo JP que les pregunte cuántas personas están compartiendo. Hijo, ¿tenemos muchas personas haciendo clic o no? Bueno, muchísimas gracias. Ustedes son los que nos dan la energía. Les pedimos, por favor, que nos ayuden a compartir esta información. Muchas gracias. Y voy a tomar un poquito de mi té. Ok, continuamos. ¿Qué va a pasar con los qué? ¿Qué va a pasar con los que tienen permiso de trabajo? Ok, con los que tienen permiso de trabajo. Tiene que decirme bajo qué proceso, bajo qué beneficio. Las personas que tienen un permiso de trabajo, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía otorga ese permiso porque hay un beneficio que está pendiente, un trámite que está pendiente. Si ese trámite continúa, las personas siguen con ese permiso de trabajo. Si ese trámite es negado, el permiso de trabajo entonces ya no tiene validez. Señora Mateo se casó con un ciudadano estadounidense, quiere arreglar, ¿qué pasa? Hágalo si califica, si no tiene otros castigos más que, por ejemplo, el castigo de los 10 años, tiene una gran oportunidad de registrar el perdón I-601A. ¿Qué es el castigo de los 10 años? ¿Qué es el perdón I-601A? ¿Cómo proceso mi perdón? En univision.com tenemos videos donde les damos información de qué pasos deben tomar para registrar su perdón, qué evidencia registrar, así que a tomar ventaja de estos videos, por favor. Hoy, mi hijo me recuerda, también puede ver nuestro canal de YouTube, Jessica Domínguez TV, donde contesto cada una de sus preguntas. Y tenemos muchas más preguntas por parte de ustedes y continuamos. A ver, quiero que sepan que como las preguntas van tan rápido, me las ayudan a escribir. Pero Chihuahua, Sandra nos escribe y dice, yo tenía el castigo de 10 años, el cual lo cumplí ya el 17 de julio de este año. No tendré problema para adquirir mi residencia, mi esposo es ciudadano americano y fue quien me pidió. Muchísimas gracias. Bueno, si usted ya vivió fuera del país por 10 años, saludos hasta Chihuahua, Sandra, lo que tiene que hacer es registrar evidencia de que sí vivió fuera de los Estados Unidos por 10 años. Y si es el único castigo que usted tenía, entonces debe procesar su residencia lo más pronto posible porque después de la entrevista le aprueban su caso y usted puede regresar aquí a su casita, a los Estados Unidos. A ver, apliqué para visa, pero no me dice, se pasó. Alejandro, mi tía se fue ilegal a los Estados Unidos, se pasó por medio del piso de una camioneta y casi muere de hambre porque estuvo casi 2 días sin comida y solo con agua. No tenía dónde y pasaron cosas horribles. Después, cuando le dijeron que saliera, la golpearon unos americanos y la metieron a la cárcel por ser inmigrante. Ahora ya cumplió su condena y regresó a México golpeada. En una situación como esa, toda aquella persona que ha pasado esa situación, necesitamos que estos clases de actos sean reportados a las autoridades, porque si no se reportan, pueden existir otros casos de esa situación. A ver. Vélez Alejandra, ¿y una persona que no tiene papeles puede viajar de un estado a otro? Como se los he dicho antes, el viajar dentro de los Estados Unidos por avión, por auto, por tren, nos pone en el mismo riesgo que si estuviera yo esperando aquí en el microbús y llega ICE a hacerme preguntas. Pero en el aeropuerto, por ejemplo, existen más autoridades de parte del Departamento de Seguridad Interna porque tienen que proteger un edificio federal. Y si ellos quieren hacer preguntas, pueden hacerlo. Lo que usted tiene que hacer es asegurarse de que sus derechos sean protegidos y tiene que hacer valer esos derechos. Pero
la mayoría de veces lo único que pide el agente de TSA, de las autoridades de transporte, es de que usted presente una identificación con su nombre y foto para comprobar que usted es la persona que dice ese boleto. Pero si la pregunta es, ICE puede llegar a detenerme, ICE puede llegar a detenernos, no importa dónde estemos, ellos pueden hacer las preguntas que quieran, pero nuestro trabajo es guardar silencio y pedir ver a nuestro abogado. Saludos, Emanuel Hernández. César Torres dice, si mi hermana fue deportada 3 veces y se la vuelven a agarrar, ¿puede pasar tiempo en la cárcel? La última vez estuvo en cárcel 1 año. Sí, existen leyes federales que dicen que si una persona fue deportada de los Estados Unidos y reingresa legalmente, existen algunas leyes federales donde ella puede ser acusada no bajo una audiencia de deportación, pero una audiencia federal con un juez federal donde el gobierno busque darle el castigo por haber tratado de reingresar a los Estados Unidos ilegalmente. Octavio, tengo 15 años en espera por mi hermana que es ciudadana. ¿Todavía me falta mucho para recibir mi residencia? Bueno, Octavio, me imagino que 15 años, que usted no es que usted debe ser de México, porque en los otros países ya la fecha de prioridad está vigente. Y si es de México, recién van en el año 97, o sea que tenemos más o menos de 20 a 22 años de espera. Lo siento mucho, todavía le falta tiempo. Daisy Durán, mi esposo entró con visa, se quedó, ya tiene 7 años aquí, yo soy residente, ¿se puede pagar el perdón aquí en New York y pedirlo? Señora Daisy, mi mejor consejo para usted es, sí, como residente permanente legal usted puede registrar una petición familiar para su esposo y sí pueden pedir el perdón, pero eventualmente él se tiene que ir a su país de origen a pasar una entrevista. Pero como él ingresó con una visa, el mejor consejo es, hágase usted ciudadana, solicite la ciudadanía y una vez que usted es ciudadana, el hecho que él ingresó con visa, recibe la residencia aquí bajo el proceso de un ajuste de estatus en lugar de tener que salir y pasar una entrevista fuera del país. Además, como residente, la espera va a ser un poquito más larga. Como ciudadana, es un familiar inmediato. Patricia Merchant, elijo esta pregunta porque es la pregunta que nos llegan de muchos papás y muchas mamás. ¿Qué pasa si me agarra inmigración y me quitan a mis hijos? Ellos son ciudadanos de aquí, yo le estoy sacando la doble ciudadanía y quiero saber si aquí me los entregan y me los puedo llevar porque no tengo ningún familiar aquí. Señora Patricia, esta es la pregunta que recibimos muy a menudo de muchos papás y de muchas mamás. ¿Existe esta realidad? Desafortunadamente, sí, existe esta realidad de que si nos llegamos a ser... Regalamos nuestros derechos, abandonamos nuestros derechos, no podemos defender nuestro caso de deportación por alguna razón u otra. Entonces, las autoridades, al expulsarnos, usted puede dejar información con ellos muy específica de que usted se quiere llevar a sus hijos. Usualmente a una madre soltera o a un padre soltero les dan tiempo para que arreglen sus cositas y para que puedan salir voluntariamente con sus hijos. Tengo un hijo en las reservas del Navy. ¿Él me puede ayudar a arreglar mi situación? Felicitaciones a todo papá y a toda mamá, a todo cónyuge de una persona que está sirviendo en las Fuerzas Armadas, que es veterano de ella o aunque esté en la reserva de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas. Todos los familiares que acabo de mencionar califican para un permiso especial que se llama Parole in Place. Ese permiso especial es un cartoncito bien chiquito, pero toma el lugar de como que la persona haya ingresado con inspección. Se le da ese beneficio extraordinario. ¿Por qué? Porque tienen hijos que están sacrificando o cónyuges que están sacrificando su vida por los Estados Unidos. Tomen ese paso lo más pronto posible y al tener ese documento de Parole in Place en sus manos, entonces registren ya su solicitud de residencia. Muy buenas preguntas. Ok, perfecto. Anabel Álvarez Flores, le contesto la pregunta a usted porque estamos recibiendo muchas personas con la misma pregunta. Tengo una green card. Si viajo a Perú, ¿tendré problemas en volver al país? Toda persona que es residente permanente legal, de permanente legal no tiene nada. La palabra permanente solamente quiere decir que le han dado una tarjetita que usted puede vivir acá legalmente, pero si comete cualquier error bajo la ley de migración, corre el riesgo de ser referida a una audiencia de deportación. Entonces, no debemos tener miedo si tenemos una tarjeta de residencia legal y salimos a pasear en nuestro país de origen o a pasear el mundo, podemos reingresar. No tenemos que temer nada porque nuestra residencia permanente legal nos permite el reingreso. Pero si al reingresar el oficial determina, como lo hemos visto en muchas ocasiones, que las personas viven más tiempo en su país de origen que aquí en los Estados Unidos, van a tener problemas. Si el oficial determina que sus huellas en esta ocasión encuentra que en los bancos de datos ustedes cometieron un delito que en el pasado no divulgaron al oficial de migración,
van a tener problemas bajo la ley de inmigración. Si es que el oficial determina que a ustedes le dieron su green card por error, que pasa más veces de lo que usted se imagina, también van a tener problemas al reingresar. Si ustedes tienen órdenes de deportación que no, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía no encontró cuando usted fue y solicitó la residencia, ahora esa información puede ser usada contra ustedes. Y como me lo dijo un abogado de gobierno, la mejor manera de explicar es esto. Explíquele a tus clientes que cuando le damos la tarjeta de Green Card, supongamos, enero 1 del 2017, si nosotros descubrimos que ellos mintieron o cometieron un fraude, les quitamos la tarjeta hasta un día antes de que ellos la hayan recibido y todo su historial de todos esos años lo va a seguir y va a ser usado contra ellos. Así que ustedes determinen si todo está bien con su récord, todo está bien. Y estamos compartiendo, JP. Amigos, por favor. 4,000 shares, pero queremos Thank 5,000 you. Ah, Jean-Pierre, ya yo hice mi asking for the shares. Y mis amigos, yo sé que ellos van a compartir mucho porque todos saben que esta información es muy importante. Muchísimas gracias. ¿Tienes un sitio de web? jessicadominguez.com, donde los invito a que por favor vean nuestra página de internet. Alex Alvarado, entré en el 2005, caí con migración, me dejaron corte y no me presenté. Tengo 2 niños nacidos aquí y mi pareja tiene el TPS. ¿Puedo aplicar para que me dé un permiso? Y si me afecta la orden de deportación, por favor contésteme. Señora Alexa, le contesto esto porque hay miles de personas como usted en los Estados Unidos que les dieron la oportunidad de presentar su caso, de defender su caso de deportación y que desafortunadamente no se presentaron. Toda aquella persona que no se presentó a su audiencia de deportación tiene lo que se llama una deportación en ausencia, an in absentia order por un juez de inmigración. Y la respuesta es que no, su esposo no le puede ayudar con un permiso ni con un perdón, aunque estén casados con ciudadanos. El único proceso que van a seguir estas personas bajo la ley de inmigración es salir a su país de origen, pasar castigados 5 años antes de que puedan regresar por no haber acudido a una audiencia de deportación. Okay. El señor Edwin dice, si yo he sido deportado y he regresado, ¿no tengo posibilidades de aplicar para el perdón? Si me caso con mi novia que es residente, yo tengo 6 años viviendo con ella, tenemos 2 hijas ciudadanas. Toda persona que fue deportada y reingresa al país sin un permiso, sin inspección, o sea, de una manera ilegal, aunque se case con una ciudadana estadounidense, no van a poder recibir la residencia en los Estados Unidos ni califican para el perdón del castigo de los 10 años. El perdón I-601A, y escúcheme por favor, porque es triste cuando escuchamos que personas se quedan castigadas en su país de origen y no lo sabían. Toda persona que vive en los Estados Unidos más de 180 días o más de un año sin un estatus legal migratorio tiene el castigo de los 3 o los 10 años. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de registrar los perdones I-601 aquí, pero solamente para esos castigos. Pero si tienen un castigo de haber sido deportado en varias ocasiones, si ingresaron al país sin permiso en varias ocasiones, no califican para esos perdones. Aunque se los aprueben y ustedes salen del país, no van a poder regresar hasta que vivan en su país de origen por lo menos 10 años. Esto es lo que dicta la ley de inmigración. DACA, me preguntan DACA, JP, tengo que contestar. Gracias por compartir, amigos. Eso permite que yo esté aquí de regreso porque puedo invertir mi energía con personas como ustedes tan lindas que nos están ayudando a compartir. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de toda persona que tiene DACA. No pasa ni un día en la que todos mis colegas y yo no estemos involucrados en hablar con los Dreamers, en hablar con las organizaciones, los activistas que luchan por los derechos de estos jovencitos, y todos estamos en la misma situación. Todos tenemos preguntas, todos escuchamos muchísimos rumores, pero este Facebook Live Chat, el propósito que tiene es de ayudar a nuestra comunidad y mantenerlos bien informados, no de suponer o adivinar lo que va a pasar en un futuro. Nadie sabe, no creo que ni el equipo del presidente sabe hasta este momento exactamente lo que buscan hacer. Sí hemos escuchado que se han liqueado algunos memorándums, que puede suceder que cancele estos beneficios, sí, se los digo todas las semanas. ¿Cuándo o eso es lo que va a suceder? No lo sé, pero lo que sí les puedo decir que aquí los vamos a mantener informados de bien tengamos más información. Lo que sí les puedo decir también es algo que en comunicación con mis colegas hablamos muy a menudo, es el beneficio del permiso de trabajo lo siguen teniendo, el beneficio de protección contra deportación lo siguen teniendo, el advance parole, el permiso que se les ha otorgado para salir del país si ya lo pidieron, es muy riesgoso que ustedes salgan del país porque si mientras están fuera se cancela DACA, nadie puede garantizar que van a reingresar.
Yes, JP. A mi tía le hicieron firmar la mica en el aeropuerto y no le dieron chance de explicar qué pasó. Tenía ella permiso de estar en ambos, México y Estados Unidos, y ya no le dejan venir a los Estados Unidos. ¿Tendría posibilidad de venir? Bueno, cuando usted me dice la mica, una mica, si es que está hablando de una residencia permanente legal, no permite que una persona viva en los dos países. Una persona que tiene una residencia permanente legal es su deber residir aquí en los Estados Unidos. Si tiene que salir a su país de origen por alguna emergencia, quedarse más tiempo, por ejemplo, de 6 meses, puede pedir un permiso especial. Si a ella le dieron ese permiso, que se llama un reentry permit, un permiso de reingreso, especialmente bajo las leyes de migración, ella todavía puede argumentar su caso. Pero si el oficial determinó, por ejemplo, en lugar de la mica, estamos hablando de una visa de turismo, la visa de turismo se otorga por discreción y un oficial de inspección, un oficial que da el ingreso a toda persona que buscamos entrar por el aeropuerto, por las diferentes fronteras, tiene toda la discreción de cancelarnos las visas si determinan que nuestra intención es venir a quedarnos aquí en los Estados Unidos. Patti Ferreira, mi hermano tiene 10 años aquí y nunca lo han deportado. Está casado con una ciudadana, ahora están separados. El problema de que él tiene un DUI. Mi pregunta es que si aún puede arreglar u obtener alguna protección, tiene 2 hijos ciudadanos. Bueno, si están separados, ¿dónde está la relación de buena fe? Para poder hacer un trámite por un cónyuge o una cónyuge, la relación tiene que estar en viento en popa, o menos tienen que estar juntos, a menos que la persona califique para lo que llamamos una solicitud de protección por haber sido abusado en el matrimonio. Puede haber sido hombre o mujer, no tiene que ser específicamente una mujer. La ley de inmigración protege a los dos, hombres y mujeres. Pero toda persona que tiene ahorita un delito por haber manejado por la influencia, ya hemos visto la posición que tomó la administración del presidente Obama. Se consideró, aunque era un delito menor, como un delito significativo. Así que les recuerdo, toda persona con un delito en su historial, antes de solicitar cualquier clase de trámite de migración, consigan lo que llamamos Certified Court Dispositions. Can you go to Vero and tell her to send me a package of Certified Court Dispos? I want to show in Facebook Live lo que deben estar buscando, please. Del Tribunal Penal, primero que nada, para que el abogado de migración, que se especializa en las leyes penales, pueda revisar los documentos y ver cómo estos códigos penales, cómo estas faltas les pueden afectar bajo las leyes de migración. Sandra, yo estoy protegida por la 245I por una hermana ciudadana. Tengo 31 años viviendo aquí y mi hijo va a cumplir 21. Me gustaría saber qué puedo hacer. Me encantaría poder hacer. Ok, señora Sandra, la buena noticia para ustedes es que si tienen la protección de la 245I, amigos, ¿qué es la 245I? Es una sección de ley que expiró en abril 30 del 2001 y que requiere que la persona haya vivido en los Estados Unidos desde diciembre 21 del 2000 o antes. Y para tener esa protección, se tiene que tener una petición familiar o laboral registrada antes de esa fecha de expiración, que es abril 30 del 2001. Y el regalo que nos da la protección de la 245I es que no tenemos que pagar ningún castigo de 3 ni 10 años, no tenemos que pedir un perdón, no tenemos que salir del país, podemos recibir la residencia aquí. Así que la buena noticia para usted, señora Sandra, es que de bien su hijo, que cumple los 21 años, él puede hacer petición para usted y usted utiliza la protección de la 245I y puede recibir la residencia aquí. Por favor, asegúrese que un abogado con experiencia en leyes de migración revise toda la documentación para que usted tenga un resultado positivo. Me encanta la pregunta de Janeth. Bendiciones para usted también. Si mi hermana ciudadana hace una petición por mí, ¿me protegería contra la deportación? Yo entré con una visa. Aquí está el boletín de visas. Acá están las diferentes categorías. Tenemos 5 diferentes categorías: hermanos ciudadanos, padres ciudadanos que pueden pedir a sus hijos solteros o casados, padres residentes que pueden pedir a hijos solteros solamente y a sus cónyuges también, y hijos casados de los ciudadanos. Aunque tengamos una petición familiar pendiente, esto no quiere decir que sea una protección contra deportación. Es solamente un documento que demuestra que tenemos un trámite que está pendiente. La mejor protección contra deportación que tenemos en todo momento, no solamente bajo esta administración, es portarnos bien, caminar un caminito bien derecho, tener una buena conducta moral y, si llegáramos a ser detenidos por las autoridades de migración, no aceptar una salida voluntaria y pedir ver a un juez para poder defender nuestros casos de deportación. Leo, me encanta su pregunta. ¿Puede un hijo ciudadano pedir a los padres en estos momentos?
Un hijo ciudadano puede pedir a sus padres hoy, ayer, anteayer, desde las leyes de migración con tal que el hijo tenga más de 21 años. Pero muchísimo ojo, la petición por parte de un hijo o una hija ciudadana mayor de 21 para su papá o su mamá no significa que los padres van a recibir la residencia. Solamente si los papás ingresaron con una visa, si es que tienen protección de la 245I, esos padres pueden recibir la residencia en los Estados Unidos. Thank you so much. De otra manera, estos papás necesitan tener un familiar que los ayude a calificar para el perdón de los 10 años. Si este papá o mamá tiene su propio papá, su propia mamá, que es residente o ciudadana, entonces pueden pedir el perdón aunque el hijo sea el que haga la petición. O sea que no está todo perdido. Pero por favor, todo papá que tiene ese castigo de 3 o 10 años, no soliciten la residencia si no califican para ese perdón o si no han ingresado con una visa o no tienen protección de la 245I, porque al salir a su proceso consular les van a dar el castigo de 10 años y no van a poder regresar. En el YouTube de Jessica Domínguez TV, ahí van a poder ver muchos videos acerca de cómo los abuelitos, o sea, los papás y las mamás, pueden ayudarlos a pedir un perdón. Aquí quiero enseñarles un ejemplo. Ya está el nombre borrado. Yo no sé cómo va a salir esto en cámara, pero esto es más o menos un ejemplo de lo que llamamos el Certified Court Disposition, la disposición de un tribunal. Por ejemplo, esta es de la Corte Superior de California, del condado de Orange, el condado de La Naranja. Tenía el nombre de la persona, la fecha de cumpleaños e inclusive la licencia. Y también pedimos ciertas fechas para analizar el caso. Y sí nos dijeron aquí, donde acabo de borrar, en qué fecha fue arrestado, cuál era el número de caso y los cargos que se le dieron a esa persona. Algunas personas tienen más arrestos. Y al tener esta información, entonces podemos obtener lo que llamamos los minutos del caso. No que diga minuto por minuto lo que pasó, pero dice cuándo lo arrestaron, el cargo que le dieron, cuál fue la defensa del caso. Y al final nos da los códigos penales bajo los cuales el juez lo encontró culpable o la persona se dio culpable o el jurado lo encontró culpable, y esto es lo que analizamos para determinar si cualquier persona califica para el trámite que va a buscar. Cualquier trámite, ajuste de estatus, proceso consular para una residencia permanente legal, ciudadanía, defensa de deportación. Estos documentos son de suma importancia, porque ¿qué pasa? Si ustedes no comparten esta información con su abogado o dicen, bueno, se pasó hace mucho tiempo, ya no salen mis huellas, es una vergüenza cuando llegamos con el oficial de inmigración y el oficial dice, counsel, abogada, ¿me trajiste los Certified Court Dispos, las disposiciones del tribunal? No, mi cliente no tiene un delito. Y el oficial saca los records de las huellas y dice, ¿cómo que no? Mira, lo arrestaron 2 veces. Y es como que miras a tu cliente y dice, oh, bueno, vamos a hablarlo en unos cuantos minutos, pero no, que ustedes nunca deben estar en esa situación. Siempre deben de decirle a su abogado toda la verdad, toda la información, todos los arrestos para que su caso pueda ser analizado. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Quiero pedirles que por favor compartan esta información, sigan compartiéndola, porque mientras que más compartimos, podemos estar aquí más veces con ustedes. Ya saben. Después de esta transmisión van a poder ver todas las preguntas que ya ha contestado. Esos que personas pueden ver porque va a ser posteado en el wall de Uninoticias. Muchísimas gracias. Pueden estar en la wall o en el Facebook de Univisión Noticias. Ahí va a estar esta información que acabo de compartir de ustedes, en las que contesté muchísimas preguntas. Y también quiero invitarlos a mi Facebook Live que voy a tener en mi página de Facebook de Jessica Domínguez a las 6 de la tarde, hora de California, hoy día, 9 de la noche, hora de Miami. Y muchísimo cuidado con tener miedo al memorándum del Tribunal de Inmigración, de la juez principal de inmigración en este momento. Esas son las prioridades que se están dictando en este momento y tienen mucho que ver con personas que están en este momento en detención, para que mi lógica es que si los oficiales les dan más atención a esos casos, como que van a haber más camas vacías. Y recuerden, las camas vacías es una de las quejas más grandes que tienen los oficiales de inmigración, porque dicen, no tenemos dónde detener personas. Así que no sabemos lo que va a pasar como resultado de esta información, pero aquí los vamos a mantener informados. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos. Please share, please compartan y que tengan muchas bendiciones en sus hogares. Nos vemos. Defender su caso de asilo, por ejemplo, porque bajo la ley de asilo, una persona que está defendiendo su caso de deportación
es requerido bajo la ley que se tiene que registrar la solicitud y toda la evidencia necesaria para que puedan registrar su solicitud antes de que pase un año de haber llegado a los Estados Unidos. Así que muchísimo cuidado de perder fechas límites. Conversen con sus abogados para que los abogados le expliquen los pasos que se tienen que tomar. Más información de esto, por supuesto, en todos nuestros Facebook Live chats, también en las noticias de Univision. Y quiero recomendar a todos ustedes que visiten Uninoticias en Facebook, en la página de internet de ellos, porque se han preparado muy bien en los artículos que están compartiendo con nosotros acerca de cuáles son los derechos que tenemos, qué puede suceder si no tienen una carta lista para sus niños, por ejemplo, en caso de que llegaran a ser ustedes detenidos. Así que a mantenerse informados, porque ese es el momento que mientras más informados estemos, mejor para nosotros. Empezamos entonces con sus preguntas y quiero preguntar si están compartiendo, por favor, si están sharing con toda la comunidad, porque mientras más personas mantengamos informadas, mejor. A ver, Claudia, Jean-Pierre, can you set this up for me también? Thank you. Muchísimas gracias. A ver, las primeras preguntas. Tengo una orden de arresto hace 20 años por haber manejado bajo la influencia. ¿Todavía podría hacer algo para arreglar mi estado muchísimos meses? Ahora, si una persona está detenida, no puede pasar más de 6 meses antes de que un juez escuche su caso para una posible fianza. ¿Qué son los resultados de esto? Esto, como ustedes saben, por más de ya meses venimos escuchando que en los tribunales de inmigración en todos los Estados Unidos tienen más de 500,000 casos pendientes. Más de 500,000 personas están esperando que sus casos sean decididos. La manera que yo analizo este memorándum es que están tratando de una manera u otra de desocupar mucho espacio, porque ahorita estas personas que están en detención, ¿no? Como los niños o las personas que están detenidas, si hay una manera que se puedan quedar, si hay una manera que un juez puede escuchar su caso, entonces estas personas van a llegar a ser prioridad. Y aquellos que ya están en libertad, entonces los jueces pueden decirle, los administradores de los tribunales pueden decir, si te tocaba tu fecha para que escuchemos tu caso, por ejemplo, en junio del 2017, como ahora tengo que considerar que estos casos son prioridad en lugar que el tuyo, que ya ha sido puesto en libertad, entonces te vamos a cambiar tu fecha, por ejemplo, para unos meses después o hasta para un año después. Ahora, muchísimo ojo, porque muchas personas pueden decir, ay, qué bueno que no voy a ver un juez hasta después de un año porque no hay cupo, ahora hay diferentes prioridades. Pero, por ejemplo, eso me preocupa para aquella persona que tenga un caso que quiera a este memorándum. Las personas que los jueces tienen que tratar de atender sus casos lo más pronto posible son, primer grupo, todas las personas que estén detenidas. El segundo grupo, los niños no acompañados, o sea, los niños que tratan de ingresar a los Estados Unidos sin importar de qué país de origen vengan, que en este momento están en el proceso de, ya sea la oficina de reasentamiento de refugiados, ellos le ofrecen a estos niños albergue. Si ellos no tienen un patrocinador que los va a buscar o un patrocinador que les va a ayudar a quedarse aquí en los Estados Unidos, entonces estos niños, estos jovencitos van a ser considerados también una prioridad para los jueces de inmigración. ¿Va a cambiar la ley contra ellos? ¿Quiere decir que no va a haber manera de defender su caso? No, eso no es lo que significa, pero estos casos ahora llegan a tomar prioridad para que no tengan que esperar muchísimos meses antes de que un juez pueda tomar una determinación en su caso. El otro grupo de prioridad, de acuerdo a este memorándum, son toda aquella persona que solamente se le dio libertad por el hecho de que calificó para lo que se llama un Rodriguez Bond o una audiencia basada en el caso de Rodríguez, que fue un caso en que esta persona estuvo detenida por muchos años. Señora, definitivamente toda persona que tiene una infracción o una falta bajo las leyes penales y no la ha resuelto, nadie puede adivinar si eso todavía está en sus huellas, si está en su historial penal. Lo que yo recomendaría es que busque un abogado penalista que tenga experiencia en las leyes de inmigración para que le ayuden a conseguir todos sus documentos certificados del Tribunal Penal, y si hay una orden de arresto, que esto se resuelva antes de que vaya a ser arrestada y
por tener esa orden de arresto puede hasta terminar siendo referida con las autoridades de ICE para una deportación. Pero me encanta leer estas preguntas que ustedes hacen, porque algo que estaba conversando con un oficial de ICE esta mañana es de que cómo podemos hacerles a ustedes entender como comunidad que no deben estar poniendo información en Facebook, como por ejemplo su número telefónico. Una de las cosas que leímos es que una persona casi confesaba en su página de Facebook un delito que había cometido y no está bien. Eso, aunque no estuviéramos viviendo los momentos que estamos viviendo. Muchas gracias. El señor Lozada dice que tiene un permiso de salida, un parole, quiere saber si puede viajar y si lo van a dejar otra vez. Bueno, señora Lozada, depende. O el señor Lozada, depende. El permiso, ¿bajo qué programa lo consiguió? Las personas que tienen TPS, por ejemplo, que es el Temporary Protective Status o el estatus de protección temporal, ellos sí pueden demostrar que... Hola amigos, bienvenidos a su Facebook chat live en vivo de Univisión Noticias. Les saluda Jessica Domínguez y en esta ocasión voy a empezar pidiéndoles un gran favor. Voy a compartir con ustedes información que tenemos en el día de hoy acerca de un memorándum que tiene que ver con las prioridades de aquellos casos que están pendientes en los tribunales de inmigración y es de suma importancia que podamos compartir esa información con muchísimas personas. Así que aquí estoy yo para conversar con ustedes, para contestar sus preguntas de inmigración. Muchísimas gracias. Pero también necesito que me hagan el favor de share. Empecemos a contestar mientras más preguntas podamos, pero share, click, compartan para que más personas en nuestra comunidad estén informadas. Por favor, tenemos un memorándum por parte del juez principal de inmigración, en este caso la jueza, Mary Beth Keller, con la fecha de enero 31, en la cual ella menciona las prioridades de todo tribunal de inmigración en este momento. A los casos que los administradores o administradoras de los diferentes tribunales de inmigración en todas las diferentes locaciones tienen que darle prioridad. Muchísimo cuidado con el rumor o con el miedo que ahora todas estas personas van a ser deportadas. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos un anuncio de esta índole, desafortunadamente se puede malinterpretar y el miedo puede crecer. Aquí las nuevas prioridades, de acuerdo